IDOM Arquitectura somos un estudio que estamos en el top 50 del WA 100. Yo diría que somos o parecido así, por no dar una charla muy larga, somos una asociación de profesionales en las que hay arquitectos y muchos profesionales más. Es decir, somos como el TAC de Gropius, pero con ingenieros dentro. Yo creo que eso, ingenieros, biólogos, filósofos y alguna cosa más, diseñadores gráficos, de un poco de todo, ¿no? Yo creo que eso es importante para entender estos proyectos, porque yo desde que entré como arquitecto a diseñar aquí, os voy a contar hoy 2 proyectos que yo he hecho, pero que la firma de esos proyectos o la autoría arquitectónica no tiene sentido sin explicar que hay otros autores que son los que han dado claves que detonan el concepto arquitectónico. Y os los ilustro. Uno es una reforma, que como estaban contando antes, ¿no? Obra nueva y una reforma, que creo que es una manera bonita también de hablar de estas cosas. Y uno de ellos es un organismo que ya estaba vivo. Esto es la reforma de un estadio en Chile, al que nos piden que lo ampliemos para superar una serie de problemas que tienen, entre ellos proteger de las condiciones ambientales, ¿no? Me gusta mucho a mí el sombrero de Marlon Brando porque lo cuenta muy bien. Es un edificio que está al pie de la cordillera, en un sitio bellísimo, en Santiago de Chile. Nos convocan a un concurso y nosotros planteamos de partida, uno de los requerimientos era hacer un edificio, un estadio de fútbol que fuera tremendamente sostenible en el sur, o sea, en Chile, con unos recursos que no son los de aquí. Y yo diría que el camino ha sido bonito porque nosotros lo pensamos desde el hemisferio norte, y mi aprendizaje personal es que los proyectos no solo los tienes que pensar arquitectónicamente en el sitio, que eso lo habíamos leído fenomenal y por eso ganamos, sino que también los tienes que pensar en todos los términos: energético, constructivo, social, biológico, en el sitio. Entonces, cuando uno piensa en construir de manera, como todos estamos hablando, ¿no?, de manera holística y sostenible, claro, a tu cabeza vienen los sistemas constructivos que tienes aquí, ¿no? El entorno es fantástico. Nosotros lo que propusimos es mantener el estadio original, o sea, reutilizar todo el hormigón que existía, reciclar todo lo que pudimos. Se recogió todas las estructuras de acero, se llevaron a una acería, se convirtió en acero verde y se trajo acero nuevo certificado. Incluso el propio plástico de las butacas se reutilizó, se hizo chips y hicimos las butacas nuevas que las tuvimos que rediseñar. Entonces, el concepto del estadio era mantener ese estadio bajo que existía allí, construir un bulevar 360 grados en esa cota, que es la cota que marca como la vista a la ciudad que veis en el esquema, y la construcción superior en un país sísmico, hacerla de la manera más ligera posible y que fuera capaz de responder a un problema que tenían en el estadio, que es el deslumbramiento y la protección solar. En esa posición en Chile los partidos empiezan bastante pronto, el sol atiza mucho y uno de los temas que tienes es que al portero le da el sol, ¿no? Entonces la fachada era un tema, ¿no? Ganamos el concurso haciendo una operación que básicamente se resume en lo que estabais viendo allí, y propusimos hacer una estructura de cubierta de madera ligera. Como sabéis todos, la madera es un material muy eficiente en su relación resistencia peso-resistencia, ¿no? Es fantástica, en una estructura de 32 metros de luz en Santiago de Chile. Bueno, oye, ganamos el concurso, encantados, nos vamos a ir para Chile. Me fui yo para Chile personalmente, allí a reforzar la oficina, y básicamente la articulación estaba en torno a estas 3 R's, ¿no? Aquí podéis ver un poquito el esquema del proyecto. ¿Qué ocurre? Esta imagen que ahora es tan popular en la televisión, pues hace unos años, cuando yo estaba caminando para allá, pues nosotros habíamos metido los muebles en un contenedor y el Evergreen se atascó en el canal de Suez, un poquito más arriba de los problemas que tenemos ahora, y entonces se acabó la posibilidad de traer materiales de Europa a Chile. Chile es un país que es exportador de materia prima, importador de sistemas, ¿no? Habíamos planteado una estructura tridimensional de acero súper eficiente con acero de alta resistencia, como haríamos aquí, unas maderas de alta resistencia. Bueno, pues en Chile no teníamos eso. Entonces, lo interesante es que en ambos proyectos que os voy a contar ahora había un cliente tremendamente implicado con el concurso que ganamos, creía en el proyecto,
y una industria que se animó a participar en la mesa de diseño del proyecto. Y cuando diseñamos el proyecto de ejecución, lo hicimos con la industria de la mano. Para desarrollar las cerchas de 36 metros de luz en madera laminada, que tenía que ver con construir todo lo nuevo, ¿no? El carbono embebido con la menor cantidad de dióxido de carbono posible embebido, pues la madera en Chile es tiene unas tensiones admisibles muy bajas, son pinos que crecen muy rápido. Entonces fuimos capaces de desarrollar el volumen necesario para diseñar la fachada y las vigas de madera que veis ahí, que desarrollamos como 2 vigas planas, pues porque la industria se incorporó y participó desde el principio para hacer unos detalles constructivos que fueran posibles construyendo estructuras de madera que no tuvieran, con este esquema como de palo de hockey, mucha cantidad de acero, que trabajaran llevando las compresiones de manera natural a los pilares. Podéis ver ahí el montaje, solamente con esos apoyos tan sencillos, y que fuéramos capaces de construir en Chile en tiempo un proyecto de este tipo. Y intervenir en el paisaje pues con esta idea de concurso, ¿no? Casi como de un sombrero que deja pasar el viento, el aire y ventila en las caras en las que la tiene que dejar pasar, que protege acústicamente en las que no, y en la que cada fachada además responde a un ejercicio preciso de control de la iluminación y del sol, optimizando el uso del volumen de la madera, ¿no? No solamente es qué material usas, sino cómo lo haces de manera precisa, ¿no? Entonces, este principio tan básico, que es el de ponerse un gorro, un sombrero de paja en una zona como muy cálida, es el detonante que va articulando un conjunto de decisiones que están testadas en un proceso iterativo. O sea, no nos hemos levantado por la mañana y hemos hecho esto, ¿no? Ha sido a base de trabajar, refinar y llegar hasta la conclusión, y que los detalles constructivos que veréis, que yo diría que no los hubiera hecho jamás aquí, si alguno quiere hacerse un proyecto así, pues los haríamos de otra manera, veréis que son súper manuales. Yo decía que era como yo me imaginaba, no sé, a Víctor López Cotelo haciendo una vivienda unifamiliar en Galicia, con un detalle que es como muy básico, pero que aquí funcionaba fenomenal porque eran muy capaces de hacerlo. De esa manera pudimos pues construir como este ensamblaje muy ligero, matar como los problemas que teníamos y veis que las fachadas son distintas, con distinta densidad, y trabajan de una manera diferente en cada una de las zonas, ¿no? Y que no deja de ser un espectáculo y responde al problema funcional que tenía pues nuestro cliente, que es hacer un estadio pues espectacular, que además fuera muy sostenible y que el ambiente de partido fuera increíble. La geometría del estadio responde también a una eficiencia en el uso del material. No hicimos un estadio circular al uso. Las esquinas son muy ineficientes en ese aspecto. Bueno, hay como muchas cosas más, pero yo lo que quería esbozar en este primer proyecto es que el sombrero de Marlon Brando tiene sentido en Chile, construido desde Chile, con los materiales que teníamos en Chile, y es que no podíamos hacer otra cosa porque no podíamos traer ni el acero de China, ni de España, ni de América, ni de ningún sitio, y teníamos pino radiata a cholón. Entonces, por eso usamos madera, no porque molemos mazo. Probablemente, si no hubiera sido en Chile y hubiera estado en un sitio que hubiera tenido mucho acero, te hubiéramos tenido que modificar esa idea original de concurso y llevarla a una estructura de acero, que no es el caso. Entonces, yo creo que ese fue un caso en el que ves que el proyecto de pronto conecta con el territorio con una dimensión mayor que solamente un puro ejercicio de gesto, ¿no? Y ahí están como súper contentos y súper orgullosos. El segundo proyecto, que tengo que nombrar al ingeniero que ha participado porque es tan autor como yo, diría, que es Antonio Villanueva, pues fue otro concurso en el que pues, coincide que es en otro paisaje espectacular. Esto es en La Rioja, y nos piden hacer una bodega que sea tremendamente sostenible y que cueste 900 euros el metro cuadrado, y que además en operación produzca una de las botellas más eficientes, ¿no? Yo tenía aquí al enólogo todo el día diciéndome: Borja, que la botella cuesta X. Es Veronia esta bodega. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la temperatura en todas las bodegas, esto es en periodo de concurso, que había por allí, había subido mucho, y la crianza en barrica se hace sin medios artificiales de acondicionamiento en general. Y muchas de las bodegas más contemporáneas estaban poniéndole aire acondicionado al vino, porque claro, las temperaturas de crianza estaban superando los 15 grados óptimos. Pues, qué desastre, ¿no? Entonces, Antonio dijo: oye, vamos a enterrar la bodega. Y ya habían hecho un estudio
de TRT y ya sabíamos qué temperaturas había ahí abajo. Entonces Antonio me dijo, joder, hay que enterrarla a 150 metros, porque necesitamos una temperatura estable, ¿no? Si veis ahí, lo que planteamos es, si en concurso ya, si la bodega pudiéramos traer la temperatura de 150 metros bajo tierra y estabilizar el vino, tendríamos una crianza del vino a coste cero. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos enterrar la bodega en lugar de hacer una bodega vista, porque ya ganábamos toda la inercia del contacto con el terreno. Y la cubierta de la bodega, activarla. Entonces, el ejercicio espacial nace de una respuesta a un problema técnico. Esto es una, no sé, como máquina de fermentar vino de 900 euros el metro cuadrado a temperatura constante, ojalá 150 años, ¿no? Así que de ahí parten todos los croquis del concurso que veis aquí, en los que buscamos ver cómo en el propio paisaje, con la misma construcción del paisaje, podemos enterrar un proceso de producción que es relativamente sencillo, tiene la recogida del vino, el volcado en los tanques, el pase a barricas y el pase a botellas, ¿no? Y cada una de ellas tiene una posible relación con la luz y con la iluminación, que es algo que nos preocupaba mucho para la gente que trabaja ahí. Oye, joder, ¿por qué las bodegas que hemos ido a ver, la gente se mete ahí abajo con un periquito a ver si el periquito se muere? No podemos estar viendo el paisaje mientras estamos haciendo el vino, ¿no? Si tú estás en una cueva con suficiente inercia, es irrelevante la transmitancia térmica de la fachada, que si encima la sombreo bien, pues mucho mejor, ¿no? Hay una relación que nosotros conseguimos establecer aquí de tal manera que en los depósitos, que además tienen sus camisas de refrigeración, podemos estar completamente abiertos y sombreados. En las barricas vamos a dejar que entre un poquito de luz y ahí hay mucha valentía por parte de los enólogos y los clientes que han confiado mucho en nosotros. Y el botellero, que es de Santa Santorum, ahí no me atreví, porque ahí nos la jugábamos del todo, ¿no? Entonces establecimos un esquemita como el que veis ahí, en que las visitas van por delante, toda la producción queda detrás y tu relación con la naturaleza se produce en esa fachada que se curva y que además controla la radiación desde fuera cuando tiene que ocurrir. Y básicamente, a mí me interesa mucho este esquema. Están produciendo el vino excelentemente a una temperatura constante que es prácticamente inalterable. Nos preocupó mucho en su momento cuál era la relación de la variación de las temperaturas en las naves, ¿no? Porque es decreciente la temperatura hasta que llegas arriba y solamente pues activamos pues como las cubiertas, ¿no? Con una bombita en un circuito de vacío subimos y bajamos el agua hasta 150 metros y usamos la inercia del terreno como un condensador, ¿no? Invierno-verano. Fijaos todas las palabrotas que me ha aprendido Antonio, ¿eh? Y eso nos permitió construir una situación espacial, arquitectónica y paisajística que se entiende desde ese punto de vista, y cuando tú llegas allí y paseas por la bodega y entras con esa sensación un poco como la de las casas de las abuelas en el Escorial, ¿no? Con esas inercias térmicas estupendas, y te vas aquí en verano a tomar un vino, has conseguido un efecto, una situación y un confort que sería imposible si no estuviera articulado de esa manera, además a un costo como muy razonable, ¿no? Porque pusimos el esfuerzo en los puntos en los que había que ponerlo, ¿no? Y de alguna manera nos acompañó siempre como esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hay por encima de la parra y qué es lo que hay por debajo de la parra, ¿no? Y si el edificio acaba solamente en su cimentación o se extiende al conjunto del ecosistema y hasta qué grado es tu impacto, ¿no? O sea, cómo estás impactando, cómo te estás relacionando y cuál es tu nivel de enraizamiento. En el primer proyecto ha sido muy interesante que el involucrar a la industria local ha generado un impulso al uso de un material súper habitual, en el caso de Chile, que estaba visto para los proyectos cutres, ¿no? O sea, todos los poblados de absorción están construidos en madera y es algo como lo cutre en madera, lo guay en hormigón y acero, ¿no? Y humildemente, porque es el deporte del fútbol, porque la industria se ha implicado y porque el cliente ha creído en ello, se ha puesto en una posición que ya existía en Chile, ¿eh? O sea, hay una arquitectura de madera espectacular en Chile, unos arquitectos que no os podéis imaginar, pero de alguna manera el fútbol tiene esa capacidad de ponerlo como en el foco, ¿no? Y en este segundo, a mí me parece muy bonito porque, igual que en la parra,
en la bodega, el vino se está relacionando con el terreno en una manera, en una dimensión que trasciende la puramente como espacial, ¿no? Entonces, hay algo más en la arquitectura, muchas más capas que solamente la espacial, y la espacial sería imposible sin ella. Yo creo que en ambos casos el concepto nace de una lectura que trasciende un poco la visión que diríamos más convencional. Bueno, pues eso os quería compartir, y luego si me queréis preguntar los aciertos y los errores, encantado. Muchas gracias.